En representación del equipo. Bueno, para ir cerrando un ratito, vamos a tratar de contarles cuál es nuestra experiencia en salud, en el pequeño equipo de experiencia de usuario, pero un gran equipo de desarrollo y de otras disciplinas que han hecho productos increíbles en el hospital italiano. Así que lo que le queremos contar, no sé si vale la pena que vuelva a dar contexto del hospital, ya todos conocemos lo que es el hospital, ya está, ¿no? Vamos. Pero sí es interesante el modelo que tiene in-house el hospital, sobre todo teniendo en cuenta que se divide en capa clínica y capa administrativa. Todo el desarrollo in-house que hace el hospital tiene que ver con estos dos ámbitos. Y para eso, trabajando desde lo que es ingeniería de software, bueno, aquí lindo, ahí va. Se tuvieron que incorporar tecnologías de información para poder modificar esto. Las historias clínicas electrónicas, estructuradas, con suerte, en algunos otros hospitales no tanto, pero el papel como forma de registro. A partir del cambio con estas tecnologías surgen nuevos problemas que tienen que ver con cómo recuperamos esa información y cómo esa información que recuperamos tenga valor para completar una tarea y entender los procesos que necesitamos cumplir. Así que desde el Departamento de Informática en Salud, el modelo es interdisciplinario. Aquí mostramos solo 3, pero en realidad hay muchas más áreas que participan continuamente en todo el proceso de desarrollo. Y es una riqueza importantísima el hecho de que todos estemos volcados a trabajar en un producto para darle valor. No sé si conocen esta imagen, pero es muy conocida en todo lo que es el ámbito de experiencia de usuario y hace referencia a cómo se pensaba el diseño solo como diseño, en donde lo que se trata de hacer es algo un poco lindo, cómodo y que lleve adelante. Pero en realidad, la experiencia de usuario analizaba la estrategia de diseño y veía qué necesidades tenía el usuario para llegar a su punto, a su necesidad, a su objetivo. Pero muchas veces lo que nos encontramos es que la experiencia de usuario está muy volcada a todo lo que es e-commerce. Así que el objetivo final de negocio por ahí es una conversión. Para nosotros, en nuestro ámbito, no sé por qué quedó así, es pensar la experiencia de usuario desde la práctica segura. Ahí tenemos un cambio muy importante en reformular todas las técnicas que tenemos de experiencia de usuario como para aplicar en este ámbito. Pero básicamente es esto, es poder orientar los objetivos de negocio hacia los objetivos de usuario. Pararnos en la mitad, entender las dos cosas y generar un equilibrio para que en cualquiera de los dos aspectos haya una ganancia y un valor. Por lo tanto, los objetivos que teníamos como equipo de experiencia de usuario es diseñar aplicaciones que realmente sean útiles, que mejoren prácticas asistenciales y que le permitan y le faciliten a los pacientes el acceso a los datos de su historia clínica. Y por otro lado, como gran objetivo de negocio, además de la seguridad del paciente, es lograr una adherencia de uso, que realmente utilicen lo que diseñamos. Porque hemos tenido experiencias en donde se desarrolla algo sin pensar en una necesidad específica y ese proyecto queda en la nada. Tenemos varios ejemplos en los que se suben a producción y no se tocan durante meses porque no les sirve. ¿Tocan? Así que el modelo es un campo profesional que es nuestro, el de experiencia de usuario, que tiene que ver con esto de pensar y diseñar la relación que tienen las personas con servicios y productos. ¿Y cómo lo hace? A través de una metodología, que es un proceso que es el de diseño centrado en el usuario, un proceso iterativo, en donde se incorpora al usuario al principio de ese proceso, y a través de disciplinas que nos ayudan a medir y a entender
y a generar y jerarquizar sus contenidos. Tiene que ver con usabilidad, tiene que ver con arquitectura de información y diseño de interacción y otras disciplinas más. Pero básicamente es el modelo. Un campo profesional que trabaja desde un proceso con diferentes especialidades o disciplinas. Y la metodología que aporta la experiencia de usuario son varios los modelos. A nosotros nos ha servido mucho el design thinking. No sé si alguna vez escucharon sobre el pensamiento de diseño, pero es una forma de hacer una bajada fácil en equipos de trabajo. No voy a explicar todo el proceso de design thinking que tiene que ver con la innovación, pero podemos hacer un raconto muy, muy grosero en etapas. Las dos primeras que tienen que ver con empatizar, que es centrarse en el usuario, entender el usuario, y la cuestión de la convergencia en definir cuál es el problema del proyecto que estamos llevando adelante. Y luego una segunda etapa donde empezamos nuevamente una divergencia de ideas para llegar a concretar una posible solución, prototiparla, y por último, una evaluación con usuarios reales donde no tengamos necesidad de discutir el diseño, sino que hay una validación concreta por parte de los usuarios reales. ¿Qué hacíamos como equipo? ¿Qué hacemos como equipo? Desde la capacitación y facilitación, porque dentro del Departamento de Informática en Salud, como todos saben, hay una residencia de informática en salud donde profesionales asistenciales, desde médicos, enfermeras y otros profesionales más, inclusive ya hay sociólogos, psicólogos, etc., ayudamos a esa capacitación para que lleven adelante los proyectos, diseñen también y se conviertan en diseñadores de experiencia. Hacemos mucha investigación de usuarios. En estas capas tenemos la capa clínica muy concreta y tiene que ver no solo con profesionales asistenciales, sino también con pacientes. Muchos testeos de usabilidad y también el diseño e interacción de esas soluciones. Y las grandes dificultades que encontramos en este ámbito tienen que ver con la diversidad de usuarios. Los profesionales en cualquier ámbito tienen diferentes contextos y eso cambia rotundamente. No es lo mismo diseñar alguna solución para internación general de adultos que para neo. Los usuarios, los contextos son totalmente diferentes. Pensar en unidades ya cambia. No podemos, en adultos estamos pensando en kilos, en neo estamos pensando en gramos. Así que la forma de diseñar y de entender cómo debe ser para cada uno establece que según esos contextos las tareas pueden llegar a ser las mismas pero varían. Así que esa diversidad en esos tres puntos es la gran dificultad que hay para trabajar en salud. Y luego tenemos lo que la abuela dice, que cada médico tiene su librito. Es así. No es lo mismo la medicina en Estados Unidos que la medicina en Argentina. No es lo mismo la medicina en Tucumán que en Buenos Aires, y no es lo mismo la medicina en el hospital italiano que en el hospital de clínicas. Esa diversidad también hay que tenerla en cuenta, y es para investigar, es entender cómo se trabaja, es entender qué es lo que hacen. Y por supuesto los protocolos de seguridad. Nosotros trabajamos para tratar de facilitar muchas tareas, pero existen protocolos de seguridad que no podemos romper y que hay que mantenerlos, así que esa dificultad también es algo que tenemos que tratar de respetar y tratar de mantener. Otras de las dificultades son las reglas de negocio muy dinámicas, cambia continuamente, hay muchas investigaciones, hay legislación, etc. Así que pueden llegar a haber cambios de muy poco tiempo y muy importantes. Y también tenemos una dificultad importante, esto es en todo el ámbito de experiencia de usuario, pero en salud, el reclutamiento de usuarios, de personas, se complica por estos dos aspectos. Del lado de los profesionales asistenciales, la saturación de trabajo es real y están quemados. Realmente están quemados. Salen de una guardia, entran a otra, tienen cantidad de pacientes, etc. Así que la interrupción de un proceso les genera bastantes inconvenientes. Así que hay que planificar muy bien, cuesta conseguir
y además, si estamos definiendo un universo muy específico para todo lo que tenemos que investigar, también genera. Tenemos la posibilidad en el hospital de tenerlos ahí, así que eso nos facilita un poco, pero a la vez es difícil. Y por el lado de las personas, de los usuarios, de los pacientes, todos están en situaciones delicadas. Están en carne viva, están en un lugar en donde no quieren estar. Así que, sea paciente, sea acompañante, o sea una persona por X causa que esté dentro del hospital, es una situación delicada a la que hay que acompañar y hay que tener cierta sensibilidad para poder llevar adelante un trabajo de relevamiento. Pero nuestro trabajo hace énfasis en varias cosas, pero nos centramos como en estas 4 muy importantes. Y ayer las chicas en la parte de la mañana del track han ido nombrando cada uno de estos aspectos de diferentes formas. Pero vamos a ir desglosando. Bueno, hice un spoiler importante. Lo primero tiene que ver con agilizar los procesos asistenciales. ¿Cómo hacemos esto? Esto se emparenta directamente con la investigación de usuarios. ¿Cómo hacemos para entender y meternos en un problema? ¿Cómo hacemos para saber cuál es la necesidad real de un usuario, de una persona que tiene que cumplir con tareas muy complejas? Y esto tiene que ver con incorporar a esa persona, ese usuario real, al proceso de diseño. Y tiene que ver con la investigación. Esto que hicimos fue un taller participativo con enfermeros para que nos cuenten el día a día desde que se bajan del colectivo hasta que se van del hospital y se vuelven a subir del colectivo. Entonces nos contaban ellos, a partir de una protopersona que habíamos creado, para que no hablen de ellos mismos, sino que de un enfermero creado para esa situación, entonces que nos contaran la vida de Oscar Lescano, que así le hemos puesto a nuestro arquetipo. Y desde ahí ellos fueron armando todo un proceso que decantó en un journey, pero desde ahí, desde esa investigación, nosotros pudimos entender claramente todo el proceso, todas las tareas, todos los puntos de dolor, y desde ahí empezamos a detectar cuáles eran las oportunidades de mejora para diferentes proyectos. La investigación de usuarios tiene que ver con ir a conocer el lugar, el contexto, tiene que ver con entrevistar a gente que realmente está trabajando y observar qué es lo que hacen y cómo lo hacen, cuáles son las herramientas que utilizan en ese momento, cómo lo logran, cómo logran superar los puntos de dolor que tienen, y desde ahí nosotros vamos entendiendo cuál es la situación y cómo la podemos resolver. Vamos. Sí, también estuvimos en quirófanos. 4 horas y media en una operación, entendiendo el rol del anestesista al momento de hacer una intervención, para ver cómo se genera el registro en una ficha anestésica, para transformarlo en una ficha electrónica anestésica. Pero tuvimos que estar ahí, entender. Y lo que entendimos, y que fue muy, muy piola, fue saber que era una persona que era el primer contacto con el paciente, antes de entrar al quirófano, era el que lo dormía, y era el que lo iba a despertar y lo iba a contener. Inclusive antes de entrar al quirófano. No iba a ver a nadie más. Y esa persona tiene muy poco tiempo para interactuar con una herramienta de registro, porque está continuamente en un proceso de ingreso de fármacos, controlando signos vitales, etc. Así que en ese proyecto salió algo muy interesante. Lo que les decía, a partir de ese taller que hicimos con enfermeras y otras entrevistas, surgió lo que es el Journey Map, este mapeo de todo el proceso de llegada, y hasta detectábamos inclusive esto, que tenían problemas con la gente de seguridad porque los revisaban, todo. Conocíamos, nos metíamos en todo el proyecto y en todo su proceso para diseñar lo que era el proceso de medicación. Y obviamente un pase de guardia como oportunidad, la valoración y ejecución que se terminó haciendo, notificaciones, etc. El show es mucho más largo, pero nos ayudó a entender muchísimo. Y las herramientas como estas, lo más importante para un equipo es esto, es que la visualización de este tipo de procesos logra conceptos
abstractos sean visibles. La experiencia de usuario tiene que ver con esto, volver tangible algo que es imposible de ver. Y muchas veces, cuando uno está metido en esto, es un usuario, si no es un usuario, es un profesional que está trabajando, hay cosas que se naturalizan y quedan invisibles. Así que esta forma de investigar y esta forma de construir un mapeo ayuda a que sea visible algún problema que no estamos teniendo en cuenta o detectar una oportunidad o un hallazgo que es un insight. Otras dos cosas que hacemos énfasis tienen que ver con la reducción de errores. Cualquier cuestión que tenga que ver con un mal diseño puede provocar cuestiones nefastas. Puede morir alguien. Y eso está también directamente relacionado con la disminución del esfuerzo cognitivo. Si nosotros tenemos interfaces que tienen millones de cosas, la carga de la memoria, del trabajo, llega a una saturación rápida. Entonces necesitamos entender qué es lo primordial para tomar decisiones críticas en el momento, en tiempo y forma. Los ejemplos que tenemos tienen que ver con, antes, están atados estos a principios de diseño, que tiene que ver con las consistencias y los estándares. La gente entiende y ya tiene un conocimiento de ciertos elementos que vienen o provienen de experiencias previas con otras formas, con otros sistemas, con otras aplicaciones. Entonces nosotros debemos tomar esos patrones y reutilizarlos de la forma en que sea más útil para el usuario. El usuario detecte, esto es un botón A. Si voy a apretar este botón, yo sé lo que va a suceder después. Por lo tanto, eso hay que aprovecharlo. La prevención de errores tiene que ver con adelantarse al error, adelantarse al problema y generar acciones que confirmen previamente que te estás por equivocar. ¿Estás seguro que vas a hacer esto? Tampoco cada cosa que hagas tiene que saltar una ventana. Pero tenemos que remarcar de alguna forma cuestiones de dónde estoy parado, qué estoy haciendo, dónde está el foco, como para prevenir errores de que me estoy equivocando. Y tenemos muchos ejemplos. Esto era la ficha electrónica, la ficha anestésica estructurada. Bueno, salto mal. Creo que podemos equivocarnos mucho y feo en la recuperación de información de una ficha como esta, que es real. Sobre todo porque muchas veces se completaban cuando terminaba la operación. Es una realidad. No tienen tiempo para hacer la ficha en el momento. Por lo tanto, dibujaba lo que me acuerdo. Puede ser un excelente profesional y tener una memoria fotográfica excelente y volcar la información, pero realmente deja mucho que desear. ¿Es un registro? Por supuesto. ¿Sirve? Sí. ¿Es seguro? No lo sé. Por lo tanto, con todo lo que hicimos, convertimos esa ficha en lo que es la ficha electrónica anestésica. Es algo muy simple, una pantalla táctil, donde rápidamente el médico a un solo toque iba marcando hacia arriba el inicio de la anestesia, el inicio de los signos vitales, el inicio de la anestesia, y el registro era automático. Mínima interacción. No tengo que estar pensando cómo lo voy a grabar, cómo lo voy a guardar. Y ahora salta 8. Otra cuestión que está muy ligada a lo que es la disminución de la carga cognitiva es la memoria del usuario. Entonces necesitamos que sea visible solo lo que necesito. Este es un ejemplo muy común que se encuentra en internet continuamente y la abuela no entiende cómo subir el volumen y apagar el teléfono, apagar el televisor. Entonces, ¿cómo modifico ese control para que esté solo lo que necesito? Así que en ese sentido, ¿qué es más fácil? ¿Qué modelo? ¿Este o este? Simple. Es qué es lo importante, cuál es la tarea, cuál es el contexto, qué es lo que necesito. Y otro, para que atajen a lo que estamos viendo, tiene que ver cómo acercamos el mundo real a una interfaz. Y esto era un ejemplo que siempre usa Telo. El tema de que un calendario arranque un domingo, cuando nuestro modelo es un lunes.
Entonces, esta es la vieja ficha, ese es el viejo módulo de indicaciones farmacológicas. ¿Cómo lo ven? Bien, puede ser algo subjetivo eso, pero está cargadito. Pero lo peor de todo es que no hay ningún dato todavía. Perdón, me equivoco. Tenemos un dato. ¿Qué dice ahí? Del 14 de julio del 2013, 17 horas, al 15 de julio del 2013, 16:59 horas. ¿Es un día natural para nosotros? ¿Cómo es el día para nosotros? Es 0:23. Y esto fue un diseño que venía atado a un proceso de distribución de fármacos. Una confusión de contexto, de tarea y de usuario. Después tenemos mucha información aquí arriba que tiene que ver con paciente, un menú, etc. Pero fíjense, indicaciones generales, parentales continuas, farmacológicas, endovenosas y separado no endovenosas. Y no tenemos nada todavía cargado. Entonces hay una gran carga cognitiva para el usuario que tiene que estar identificando y aprendiendo esto continuamente. Entonces, cuando hacía desde indicar, ¿cuál sería el botón para iniciar? Indicar acá, agregar acá sería, ¿no? Bueno, agrego, se abre una ventana en donde tengo un buscador para buscar el fármaco, está todo en mayúscula, está todo mismo color, y luego un hermoso formulario donde está todo, porque tiene que estar todo siempre. El debe ser es que académicamente tiene que estar todo para poder hacerlo todo en todo momento. ¿Es correcto? Sí, tiene que estar todo. Pero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer y qué es lo que usualmente más utilizo? Y ahí sí tenemos un fármaco cargado. 1. Imaginen esta lista con 25 indicaciones farmacológicas, 10 no farmacológicas, una parental, sondas, control de glucemia, era interminable. Así que, basándonos en estos principios que dijimos de reducir errores y bajar la carga cognitiva, trabajamos lo que fue el rediseño del módulo de indicaciones. En principio, son las 9 del sábado. Punto. Es un día completo. Antes llegaban a las 3 de la tarde y si tenían que indicar para el mismo día a las 6 de la tarde, tenían que dar vuelta de hoja e indicar en el otro día. Esto es todo aquí. Así que tengo el botón con la acción para indicar. Me abre un formulario en donde tiene un modelo conocido que son los filtros, porque ya lo conozco del Mercado Libre y de todos los sitios que busco pasajes. Y desde ahí puedo escanear rápidamente primero el fármaco que estoy buscando y luego empezar a ver la potencia y otra información, pero que es más secundaria. Pero ayudo a un escaneo de la información que necesito encontrar rápidamente. Cuando elijo el fármaco, tengo un formulario para configurar esa indicación, pero las cuestiones que no hago siempre, que son la dilución o calcular dosis, está un clic. Jerarquizamos la información importante. Y luego indicamos y nos queda una línea con la indicación limpia. ¿Qué mandamos? ¿A dónde me fui? Bien, volví. Tenemos el fármaco dado, en qué dosis, en qué forma, la vía, la frecuencia que vamos a tener, y ya está. Y si quiero renovarla, tengo el botoncito para renovarla. Claro, ninguna carga, directo, tarea simple para el usuario que mejore su práctica. Esto versus esto. Simplicidad. Y por supuesto, necesitamos hacer una facilidad de aprendizaje. ¿Por qué? Somos un hospital escuela. Por lo tanto, todos los años, en julio, entran cerca de 600 residentes que van a entrar directamente en su primer año de residencia y son los que más
van a utilizar la historia clínica. Y con poca asistencia, porque nadie va a estar ayudándolos tanto. Por lo tanto, necesitamos reducir esa curva de aprendizaje con todos los principios que hablamos recién y además necesitamos entender modelos mentales. Los modelos mentales, nos decía Norman, un viejito muy, muy piola, son estos modelos conceptuales que nos ayudan a entender cómo funcionan los objetos. Y obviamente tienen que ver con experiencias previas de qué es lo que conocemos, sobre todo con los objetos. Si nosotros no entendemos de qué se trata algo, o el modelo de diseño es, bueno, tengo el modelo mental del diseñador o el informático, que piensa un requerimiento y lo escribe en un librito así. Y se lo pasa al desarrollador, que nunca participó del proyecto, tiene un modelo mental propio, lee eso y hace lo que le parece que le pidieron. Entonces, hacemos un software que el usuario dice, ¿qué carajo es esto? Eso también lo dice Norman. Entonces, si no entendemos los modelos mentales, va a ser muy difícil que se entienda rápidamente o se aprenda a usar enseguida una de esas herramientas que hacemos. Entonces, ¿cómo se logra entender un modelo mental? A través de testeos. Este es un modelo que hicimos para el dashboard de enfermería, el whiteboard de enfermería, en donde dijimos, bueno, es una especie de crowdsourcing. Tienen toda esta información, ordénenla de la forma en que les parezca más adecuada. En base a varios testeos, entendimos el modelo. Para ese mismo whiteboard, necesitamos hacer un sistema iconográfico. Entonces necesitamos dibujar cosas que no se han dibujado antes o que son muy difíciles de simplificar o de sintetizar. Así que armamos un workshop de co-creación con enfermeras y nosotros también diseñadores y empezamos a trabajar en diferentes formas de representar el sistema iconográfico. Lo fuimos pegando, se tiraron varias opciones, se votaron y el resultado se llevó a una grilla de iconografía que es de Material Design y tuvimos un sistema iconográfico muy pregnante y muy reconocible. Pero lo bueno de todo esto es que se puede medir. No queda estrictamente en nuestra idea que, che, quedó lindo, vamos para adelante. No. La usabilidad es un atributo de calidad de un producto y es sencillamente eso, es qué tan fácil de usar es. Y para eso lo medimos de esta forma. Es una medida de calidad que es relativa. ¿Y qué tan fácil es para cada perfil de usuario? ¿Qué tan fácil es para el contexto de ese usuario? ¿Y qué tan fácil es para la tarea que tiene que hacer? Eso lo medimos. Hay una dimensión objetiva también con atributos, que es compuesta y tiene que ver con cómo lo medimos y es la eficacia, es binaria, es pudo hacerlo o no pudo hacerlo. Tiene que ver la eficiencia, bueno, ¿qué tan bien lo pudo hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tan rápido? ¿Costó memorizarlo? ¿Costó aprenderlo? ¿Cuántos pedidos mes de ayuda tenemos de un mismo usuario que entra cada 6 meses y no entiende cómo hacerlo cada vez que entra? Y obviamente podemos medir la disminución de errores que tiene desde esto. Y obviamente que hay una dimensión subjetiva, que es la de satisfacción que se puede medir con un SUS, con NPS, hay una serie de formas de medirlo. Así que nosotros medimos lo que hacemos. Este testeo es un click test en donde teníamos el dashboard para la enfermera y la técnica tiene que ver con hacerle una pregunta. En el momento que se hace la pregunta tiene la posibilidad de hacer un solo clic para marcar dónde está ese dato. Y de esa forma podemos medir todo esto que estamos hablando de los atributos de usabilidad. Hacemos un heatmap donde un mapeo de calor en donde está cada uno de los resultados para sacar conclusiones y obviamente métricas de cuánto tardó en cada uno de los elementos. Y ahí podemos hacer comparaciones entre lo que se espera, el tiempo posible y el real. Otra forma de testeo de usabilidad tiene que ver con el testeo de prototipos en baja, porque lo potente de esta técnica de prototipar en papel tiene que ver con equivocarse rápido y barato. No desarrollamos nada y lo testeamos.
sino que lo dibujamos y lo testeamos. Y esto sería el resultado final de esa aplicación que estábamos testeando. Pero antes de eso, dijimos, esto funciona. Llegamos a desarrollar algo que realmente tiene un uso y fue importante. Desde los aportes de IBEX, pensamos que del lado del paciente, tenemos que entender que hay sanos y enfermos, pero que el gran denominador común es el de pacientes sanos. Y muchas veces diseñamos para el paciente enfermo y no la pegamos, porque no es así. Sobran blancos, no hay información o estamos esperando que nos traigan información que no es adecuada. Tenemos que darle valor al usuario y muchas veces acá, desde la perspectiva del médico, que jugamos a enseñarle al paciente o educar al soberano. Y no es así. El usuario, si nosotros queremos que utilice una herramienta, el usuario tiene que encontrarle un valor para que pueda utilizarlo. Si no, no lo va a hacer. Y sabemos que, aunque estés enfermo, hay miles de problemas para seguir un tratamiento. Lo sabemos. Se sienten esclavos de un medicamento, de un fármaco, de lo que fuere. Imagínense en un shock, en una cuestión. No, vos tenés que usar esto. Me tenés que decir cada vez que tomás algo. No sé si lo va a hacer. No sé si lo va a tomar. Y obviamente tiene que ser entendible. No podemos usar un lenguaje técnico porque no lo van a entender. Y lo otro es que tenemos que dar contención a partir del diseño. No podemos dar un informe en donde no se entienda nada en el resultado de un estudio y que no le demos ningún otro tipo de contexto para que entienda qué es lo que le estamos dando. Y desde los profesionales asistenciales tiene que ver con entender el problema. Muchas veces tienen tanto conocimiento del dominio que parece que no lo tienen. Naturalizan tantas cosas, o por ahí los desborda tanto la cantidad de variables y cuestiones que no terminan de entender todo el problema. Y lo que es importante y estar ligado a entender ese problema es justamente los procesos, las tareas y los contextos. Si nosotros no tenemos en claro esos tres elementos, va a ser muy difícil que la herramienta que diseñemos tenga un valor real. Nosotros como especialistas creemos que resolvemos esos problemas y además nos encanta transferir ese conocimiento. La idea es que cualquiera se puede transformar en un diseñador de experiencia y entender procesos para mejorarlos. Y todo esto viene desde la investigación de usuarios. Tenemos que revelar esos hallazgos y hacer un gran entendimiento de cuál es el problema. Muchas veces recibimos, y es muy característico, chicos, tienen que hacer esto. Y esta es la solución porque ya sabemos que esto funciona así. No, hay que volver para atrás, hay que realmente investigar, a ver si realmente ese es el problema, y a partir de ahí empezar a construir la solución. Y el impacto que tiene en salud, lo que hacemos, es este cambio de paradigma de lo que hablamos del papel a lo digital. Y hay un patrón que encuentro mucho, es de querer trasladar el papel a una pantalla. Tengo el formulario este que nos refunciona, hagámoslo igual en la pantalla. No anda. La relación que yo tengo con una interfaz mueve un montón de disparadores que son totalmente diferentes al papel. Entonces, ahí tenemos un impacto importante que es entender ese contexto y trabajarlo. Lo teórico versus lo cotidiano me gusta porque muchas veces trabajan desde el debe ser. La bibliografía dice que esto es así. Se rompen los guardapolvos defendiendo eso, pero cuando vas a la trinchera, cuando vas al contexto, no lo cumple. En absoluto, porque no tienen tiempo, porque están desbordados, porque no quieren, etc. Entonces, hay que adaptar eso teórico y hay que adoptar lo que están haciendo por X causas, mientras sea seguro para el paciente, pero conjugar eso para lograr tener un impacto. El cuerpo cultural del registro clínico tiene que ver en... La historia clínica electrónica ya no es del médico. Perdón, la historia clínica ya no es del médico, es del paciente. El registro ya lo ve el paciente, por lo tanto la forma en que voy a registrar no es la misma que cuando lo hacía en papel. Lo bajaba a papel, me lo guardaba para mí, lo escribía para mí porque lo entendía yo. Después si piden la historia clínica, bueno,
trabajamos nuevamente por eso. Y la transferencia del control tiene que ver con eso. Esto se ha hablado muchísimo aquí adentro, la transparencia del uso de tecnología, la protección de los datos, la interoperabilidad está cerca con 8 talleres afuera, lo van a entender mejor a él que a mí, con HL7. La potencialidad de trabajar interdisciplinariamente, entender que se hace mucho más fluido el trabajo y que además cualquier herramienta que sea sincrónica nos va a dar mucho más resultados y mucho más impacto en salud. Y obviamente que el alcance es para millones de personas. Y para cerrar, muy rápido, porque me está corriendo el señor aquí, hay un bonus track. Para que empiece la historia, para que empiece la experiencia de usuario, no estrictamente para el desarrollo de soluciones. También podemos diseñar experiencias de aprendizaje. Y este año, por primera vez, aplicamos un modelo de Design Sprint para diseñar la inducción a los residentes. Aplicamos un Scope Canvas, que es una herramienta muy interesante, juntamos todo el equipo del departamento, participaron todas estas áreas, generamos este mapeo en el que definimos entre todos cuáles eran las necesidades de la inducción, el propósito, los objetivos, las acciones y las métricas. Dejamos muy en claro qué es lo que teníamos que hacer y qué era lo que deseábamos hacer. Y a partir de ahí establecimos 5 días para que los residentes en esos 5 días se dedicaran exclusivamente a este workshop. Y lo arrancamos. Eran todos los residentes, empezamos a contarles, era una especie de onboarding, en donde le íbamos contando absolutamente todo, los mandamos a indagar, los hicimos trabajar, entendieron de ideas, empezaron a votar ideas, los volcaron a una matriz de afinidad para ver cuál era viable o cuál era la más creativa, decidieron cuál, tuvieron gestión de proyectos, entendieron qué era gestión, desarrollaron actas de construcción, definieron un montón de cuestiones, prototiparon, las probaron y finalmente entendieron todo lo que era un ciclo de vida de un producto. Y lo más interesante es que en las lecciones aprendidas el impacto que habíamos definido y los objetivos que habíamos definido se cumplieron enormemente. Entendieron todo, quedaron muy contentos, sabían, al lunes siguiente sabían cómo encarar todo. Lo interesante es que lo podemos medir también. Así que establecimos un NPS que nos dio 100. Todos contentos. El impacto fue altísimo, trabajar para dentro del equipo, preparar gente que iba a estar mucho más predispuesta y entender cuál era su rol dentro de esto. Gracias.